Bienvenidos sean todos en esta mañana. Good morning to everyone. It's a joy to gather together today. Este es el día que ha hecho el Señor. Me alegraré y me gozaré. This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Vamos a empezar con los anuncios para esta semana. Este miércoles a las 4:30 hay estudio bíblico en español. Let's pass on to the announcements. Next Wednesday at 4:30 p.m. we're having a Bible study in the Spanish. El viernes 8 de diciembre hay una celebración del Día del Cedar, que es un hogar de ancianos evangélicos en San Isidro. El culto empieza a las 11:30. Toda información con nuestra pastora Elizabeth. In December 8th, we're having a celebration of Sidar Day at the Evangelical Retirement Home in San Isidro, with a service at 11 a.m. at the center. If you're interested, please contact with our pastor Elizabeth. 25 de diciembre hay un culto de Navidad aquí a las 11:30. We're having Christmas activities. In December 25th, we have a Christmas service at 11:30 a.m. 27 de diciembre tendremos un especial de Navidad. Habrán invitaciones por allí que dentro de poco las pondremos a disposición de todos para que traigas a algún amigo o familia. In December 27, we have a special Christmas program at 7 p.m. Invitations for friends and families are available. Y por último, comentarles y recordarles a los miembros de la iglesia que hoy a la 1:30 en la zona del invernadero tendremos una pequeña reunión. Today, we're having a member meeting at 1:30 in the back of the church. Vamos a empezar este culto de alabanza y adoración leyendo el Salmo 100, un salmo que nos invita a venir a la presencia del Señor, nos da ciertas indicaciones de cómo debemos venir ante su presencia. We will now begin this service by reading Psalm 100. These psalms remind us how we are called to enter into the presence of God. Y dice así: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Venid ante su presencia. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before him with joyful songs. Know that the Lord is God. It is he who made us, and we are his people, the sheep of his pasture. Enter his gates with thanksgiving, and his courts with praise. Give thanks to him and praise his name. For the Lord is good, and his love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Antes de empezar con una palabra de oración, voy a pedir a los que nos acompañan con la alabanza que puedan estar en sus lugares para que una vez que terminemos de esta oración inicial, empecemos cantando. Before starting with the prayer, I'm going to ask for the worship members to come onto stage, and when we finish the prayer, we will start worshiping the Lord. Oremos. Let's pray. Te damos gracias, Señor, porque eres grande, maravilloso, perfecto, santo, tres veces santo. Gracias, Señor, por esta oportunidad de reunirnos en esta mañana, de alabarte, de levantar tu nombre en alto por todo lo que tú eres, por todo lo que tú has hecho, Señor. Gracias por el regalo más grande y maravilloso que tú has hecho a nosotros, que es Jesús. Gracias porque por Él, por su vida, por su sacrificio, podemos acercarnos a ti esta mañana en libertad y directamente. En el nombre precioso. No hay otro nombre, Señor, tan precioso como el nombre de Jesús. Bendice este tiempo y recibe nuestra alabanza. En nombre de Jesús. Amén. Thank you, Lord, for allowing us to be here today, gathered to learn a little bit more from your word.
Bless those who were able to come and watch over those who couldn't. Thank you, Lord, for your love for us. Amen. Pónganse en pie, por favor. Please, stand. Siempre tú serás el Cordero de Dios. Yo me postro ante ti, rindiendo adoración. Forever you will be the Lamb of God. We bow before you, giving worship to you. Oh, heavenly
continuamos cantando al Cordero de Dios porque santo es. Let's continue worshiping the Lord because He is holy. Eres tú, Señor, el Cordero Santo. Amén. You are the Holy Lamb, Lord. Amen. Tomen asiento, por favor. Please be seated. Vamos a continuar alabando a nuestro Señor con las ofrendas. We will now continue worshiping the Lord with our offerings. Y mientras tanto vamos a ver un video. And while we do, we will watch a video that will be projected on the screen. Oremos. Amado Padre Celestial, te doy gracias porque podemos estar aquí adelante. Te doy gracias por este día lleno de bendiciones y te pido que todo sea para ti en el nombre de Jesús. Amén. Heavenly Father, Lord, we thank you for all these gifts. Lord, we thank you for so much that you give us, and we have so much to be grateful for and thankful for. May what we give back to you into this church and then serving this community just be a small portion of
as a gratitude for so much that you've given us, Lord. Thank you for these gifts, for the service of so many in this church, Lord, to serve your name, Lord, and glorify your name. In your name, the name of your Son, Jesus. Amen. Vamos a continuar con la lectura bíblica que se encuentra en Hechos 2, 41 al 47. Now we will continue with the scripture reading that will be brought by Aura and Natasha. Sí, y Natasha y Aura van a tener esa lectura y después van a tener una oración por la meditación que vamos a tener esta mañana. Después de esta oración, los jóvenes y los niños pasan a sus clases. After that prayer that will be done for the message, the youth and the kids may go on to their service. Buenos días, Dios les bendiga. Buenos días. Hechos 2, del 41 al 47, dice así. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan de las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Señor, te damos gracias, Señor, por este día. Te pedimos, Señor, que abras nuestra mente, nuestro corazón para recibir tu palabra, Padre Santo. Unge y bendice y da sabiduría, Señor, a la persona que trae hoy este mensaje, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. The Bible reading, it's in Acts chapter 2, 41 to 47, and it says, "Those who accepted his message were baptized, and about 3,000 were added to the number that day. They devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Everyone was filled with awe, and many wonders and miracle signs were done by the apostles. All the believers were together and had everything in common. Selling the possessions and goods, they gave to anyone as he had need. Every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to the number daily those who were being saved." Let's pray. Thank you, Lord, for this day. Thank you once more because we can be here gathered together as fellowship to praise your name on high, because you're the only one who deserves all the glory and all the honor. And now we want to open our hearts, we want to open our minds to listen what you want to tell us this morning. Give wisdom to the person who's preaching and giving us the message. And we want to listen to you this morning, to be filled by your spirit, and that we can go out of this church praising your name and being salt in this world for those who don't know you. In Jesus' name, amen.
este año. Y para el próximo congreso el tema propuesto es iglesias que se multiplican. In our Federation of Churches, FIEDE, we've been working and reflecting on the theme of mission for a year. The proposed theme for the next Congress is churches that multiply. Estoy en un grupo de trabajo, de reflexión, de estudio sobre cómo poder llevar a cabo la misión que Jesús nos encomendó justo antes de ascender al Padre tras su muerte y resurrección. En Hechos 1:8 dice: me seréis testigos, primeramente allí en el lugar donde estamos y residimos, y a partir de ahí hasta lo último de la tierra. I'm part of a group of work and reflection on how to carry out the mission that Jesus entrusted to us just before ascending to the Father after his death and resurrection. In Acts 1:8 it tells us, you will be my witnesses, first in your own towns and from there to the ends of the earth. ¿Y de qué tenían que ser los discípulos de Jesús testigos? Pues de todo lo que habían visto, oído y experimentado de la vida y del mensaje que Jesús había compartido con ellos. Y así lo hicieron. Dice en 1 de Juan 1:3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. What were Jesus' disciples to witness about? Everything that they'd seen, heard and experienced of the life and message of Jesus and that Jesus had shared. And as we read in 1 John 1:3, it tells us, we proclaim to you that what we have seen and heard, so that you may have fellowship with us. Y esta misión no la harían en sus propias fuerzas ni con sus propios recursos, sino en el poder del Espíritu Santo. Recibiréis poder, dice Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces es cuando podrán ser mis testigos. And they would not accomplish this mission in their own strength, nor with their own resources, but in the power of the Holy Spirit. As it tells us in Acts 1:8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you. Then you will be able to be my witnesses. En el capítulo 2 de Hechos se nos relata la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés. En un aposento alto, en una gran sala, en un segundo piso de una gran casa, habían reunido 120 personas, el doble de lo que estamos aquí. Y nos dice en Hechos 2:1 que estaban todos unánimes juntos. In Acts chapter 2, we're told of the coming of the Holy Spirit on the day of Pentecost. It was in an upper room, which was a large room on the second floor of a large house. There are 120 people gathered there, and Acts 2:1 tells us that they were all with one accord in one place. ¿Y qué estaban haciendo allí todos juntos? Lo dice Hechos 1:14. Perseveraban unánimes en oración y ruego. Estaban juntos esperando la promesa de la venida del Espíritu Santo. And what were they doing? In Acts 1:14 it tells us they all joined together constantly in prayer. They were waiting together for the promise of the coming of the Holy Spirit. Y de nuevo las mismas palabras, unidos, orando. Y el Espíritu descendió sobre ellos, y fue entonces cuando comenzaron con la misión que Jesús les había encomendado. Porque pudieron compartir el mensaje de las buenas noticias del Señor en la lengua de las muchas personas de distintas naciones que se habían congregado en Jerusalén para celebrar la fiesta. Era un milagro. Again, the same words, united in prayer, and the Spirit descended upon them, and it was then that they began the mission that the Lord Jesus Christ had entrusted them, because they were able to share the message of the good news of the Lord Jesus Christ in the languages of many people from different nations who'd gathered in Jerusalem to celebrate the feast. A miracle of God. Y los que estaban allí presentes, dice Hechos 2:8, que ¿cómo les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Eso solo el poder del Espíritu Santo podía hacer algo así. And those present wondered. It tells us in chapter 2 verse 8, then how is it
that each of us hears our own native language. Only the power of the Holy Spirit could do something like this. Y es a partir del versículo 14 de Hechos 2 que se nos relata cómo Pedro predicó el Evangelio por primera vez desde que descendiese el Espíritu Santo a las multitudes. From verse 14 onward, we're told how Peter preached the gospel for the first time after the Holy Spirit descended. Y en los versículos 41 al 47 que se nos ha leído, vemos el resultado de esa predicación en el poder del Espíritu Santo. Los que escucharon recibieron la palabra. In verses 41 to 47, we see the result of that preaching in the power of the Holy Spirit. Those who heard received the word. Y los que recibieron y creyeron el mensaje fueron bautizados, tal como el Señor había mandado. El que cree, que sea bautizado. Those who received and believed the message were baptized, just as the Lord had commanded, that whoever believes should be baptized. Y se convirtieron aquel día 3,000 personas. And about 3,000 people were added to the church in a single day. ¿Qué iban a hacer con 3,000 personas que de repente se unen a la iglesia? But what were they going to do with these 3,000 people who suddenly joined them? A mí me da colapso. El mandamiento del Señor en Mateo 28, 19 fue ir y hacer discípulos, en primer lugar, bautizando a todos que se arrepienten y aceptan el Evangelio. The Lord's command in Matthew 28:19 was, "Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit." Y además enséñenle que guarden todas las cosas que os he mandado. Es decir, enséñenle a vivir el Evangelio. Also teaching them to obey everything I have commanded you. That is, teaching them to live the gospel. Y Dios es el que va a estar con todos ustedes para hacer esa ingente labor. God is the one who will be with us so that we can accomplish this immense task. ¿Y qué hicieron para discipular entonces a todas estas personas, a 3,000 personas? What did they do to disciple all of these people? Primero, enseñaban la palabra. Era necesario que conociesen lo que Jesús enseñó, llenar la mente de conocimiento. In first place, they taught the word. It was necessary for them to know what the Lord Jesus taught, to fill their minds with knowledge. Eso está en Hechos 2:42. Y dice también que vivían en comunión unos con otros, porque era necesario que se interiorizasen esas verdades de la palabra que habían aprendido y que las vivieran y que fueran parte de su vida y de su existencia. They lived in fellowship with one another. It was necessary for them to internalize these truths of the word and learn to live them, for them to become part of their lives and existence. Además, se reunían para juntos recordar lo que el Señor había hecho por ellos, entregándose una cruz, muriendo por todos en esa celebración tan especial que es la Santa Cena del Señor, tal como Él mismo mandó que se hiciera hasta que regresara. Together, they remembered what the Lord Jesus had done for them by giving himself on the cross, dying for all, in the celebration of the Lord's Supper, just as he himself commanded until he returned. Pero dice el texto que también perseveraban en las oraciones. It also tells us that they persevered in prayer. Y a partir del versículo 44 nos sigue diciendo lo que hacían. Se preocupaban unos por otros y se esforzaban por cubrir las necesidades de unos y otros, sirviéndose con lo que tenían. And we can see from verse 44 onwards that they cared for one another, striving to meet each other's needs, serving one another with all that they had. Y además comían juntos y se reunían para celebrar cualquier oportunidad que se les presentara. Disfrutaban juntos de esa nueva vida que Dios les había dado. And they ate together, meeting to celebrate whenever the opportunity arose. Together they enjoyed the new life that God had given them. Y yo me pregunto, ¿dónde podrían reunir a más de 3,000 personas para hacer todo esto? And I wonder, where could they gather more than 3,000 people to do this? The text tells us. El texto nos dice,
En el templo, más adelante en el 5:13 dice, en el pórtico de Salomón, un lugar exterior al templo lleno de columnas donde se podían acercar los extranjeros y los enfermos a adorar a Dios. El mejor lugar para seguir predicando el evangelio a todos los que acudían al templo. In the temple, in Solomon's colonnade, and we read this in chapter 5, verse 13, an area outside the temple full of columns where foreigners and the sick could approach. The best place to continue preaching the gospel to all who came to the temple. Pero también por las casas, porque las creyentes abrían sus casas para reunir a la iglesia dentro de ellas. But also in the homes, because they were scattered throughout the houses that were open to gather the church. ¿Y cuántos pueden caber dentro de un saloncito en una casa? ¿10? ¿20? ¿120? Porque ahí se reunieron en una 120. En la mía no caben 120. How many could fit in a house? 10, 20, 120? Like those in the upper room according to Acts 1:15. Eso serían entre 25 y 150 casas por toda Jerusalén abiertas para reunirse, puestas a disposición de la iglesia para poder aprender, crecer en el conocimiento de la palabra, para reflexionar juntos cómo podían apropiarse y poner en práctica esa palabra de Dios. That would be more than 25 to 150 houses throughout Jerusalem, open for meetings, made available to the church as they could learn, grow in the knowledge of the word, and reflect together on how they could appropriate that and put that word into practice. Y era ahí en las casas donde celebraban la Santa Cena y donde oraban juntos. And it was there, in the houses, that they celebrate the Lord's Supper and where they pray together. Pero también era en la intimidad de esa casa donde podían conocer y ver las necesidades que había entre los cristianos, donde se podía abrir el corazón para compartir los problemas que teníamos y las circunstancias difíciles por las que estaban pasando, y donde los hermanos aportaban aquello que tenían para cubrir las necesidades de los demás. But it was also in the homes where they could learn about and see the needs among the Christians, where they could open their hearts and share the problems and difficult circumstances that they were going through, and where the brothers and sisters contributed what they had to meet those needs. Y esas más de 3.000 personas, dice la Biblia, que estaban juntos, se conocían, aunque se reuniesen en diferentes casas, porque se veían en el templo y además se veían por las calles y en el mercado y en las plazas, en el puestito de Anita, allí se veían, And those more than 3,000 people were together. It tells us in verse 44, they knew each other, even though they met in different houses, because they saw each other in the temple, in the streets, in the squares, and in the marketplace, and even up in the market where Anita's little shop is. ¿De qué forma práctica era esa comunión? Ese estar juntos, ese estar unánime. In what practical way was this fellowship, this being together and of one mind, manifested? Cuando alguien tenía necesidad, acudía a la comunidad de fe y ellos proveían para esa necesidad. Y ninguno, dice el versículo 4:32, ninguno consideraba de su exclusiva propiedad los bienes que poseía, sino que todos los disfrutaban en común. When someone was in need, they came to the community, and the community provided for them, and no one considered any of their possessions as their own, but all shared everything in common, as it tells us in Acts 4:32. Cuando había problemas, acudían a comunidades, se compartían las preocupaciones y juntos clamaban a Dios. When there were problems, they went to the community, shared their worries, and cried out to God together. En Hechos 4 se nos dice que Pedro y Juan terminaron en la cárcel por predicar el evangelio, una de tantas veces. Y cuando decidieron soltarlo, dice el texto que los intimidaron y les advirtieron que no enseñasen en el nombre de Jesús. In the 4th chapter of Peter, it tells us that Peter and John ended up in prisons for preaching the gospel. And when they were released, they were intimidated and warned not to teach in the name of Jesus. ¿Y qué hicieron cuando los pusieron en libertad? Lo dice en Hechos 4, 23 y 24. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos
y contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos les habían dicho, incluidas esas amenazas. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios y oraron juntos. And we can read in Acts 4, 23 to 24, it tells us, on their release, Peter and John went back to their own people and reported all that the chief priests and the elders had said to them. When they heard this, they raised their voices together in prayer to God. Sovereign Lord, they said, you made the heavens and the earth and the sea and everything in them. Otra forma de vivir la comunidad es que acudían a consolarse unos a otros cuando sufrían pérdida. Por ejemplo, en Hechos 9 se nos relata la muerte y el fallecimiento de Tabita o de Dorcas, según se llame. ¿Y qué hacen los hermanos? Porque era un pueblecito alejado de Jerusalén. Llaman a Pedro y Pedro va para consolarlo. Y después el Señor hizo un milagro de resucitarla. Pero Pedro fue a consolar a los que sufrían por la pérdida. They also went to comfort those who suffered loss, as we read in Acts 9, 36 to 40, about the death of Tabitha, also called Dorcas. We read it's recounted. And the brothers called Peter, and he went to comfort them as he always would, and God performed a miracle. Y además se ayudaban unos a otros en sus necesidades, también entre diferentes comunidades de fe. En Hechos 11:29 dice: los seguidores de Jesús de Antioquía se pusieron de acuerdo para ayudar a los cristianos de la región de Judea, y cada uno dio todo lo que pudo dar, porque en Judea se pasaba necesidad. They helped one another in their needs, even among different communities. And we read in Acts 11:29 that the disciples, as each one was able, decided to provide help for the brothers and sisters living in Judea. Y además se reunían por las casas, comían juntos y se alegraban. Disfrutaban de la presencia mutua y la verdad es que lo pasaban genial, lo pasaban bien. They met in homes, they ate together and rejoiced. They enjoyed each other's company and they had a good time. Siempre me acuerdo de ejemplo de mi padre. De mi padre aprendí la importancia de pasar tiempo juntos, de compartir, comiendo, celebrando, abriendo la casa para acoger a gente. For example, I remember my father. He taught me the importance of spending time together, sharing, eating, celebrating. He opened up our home to invite others in. Y terminó siendo responsable del grupo social de la iglesia porque siempre estaba ideando formas en las que la iglesia pudiese estar junta, disfrutando de comidas o de excursiones o de lo que se presentara. My father ended up being in charge of the church social group because he was always devising ways for the church to be together, enjoying meals or outings. Pero él hacía esto no solamente dentro de la iglesia, es que le encantaba, era peluquero, con lo cual conocía a mucha gente, ¿no? Entonces a él le encantaba reunir a sus amigos y compartir de forma natural y testificar y compartir el evangelio haciendo lo mismo, reuniéndolos para comer y para disfrutar de la vida. And he wouldn't only do this in the church because he was a barber and he would always be surrounded by people, so he'd gather his friends to share in a very natural way of witnessing and sharing the gospel message. Cuando Lucas habla de comunión, está hablando de un amor práctico que velaba porque todos tuviesen lo necesario en todos los aspectos de la vida. When Luke speaks of fellowship, he's speaking of a practical love, one that ensured everyone had what they needed. De alguna forma, la comunión en la fe parece que desemboca de forma natural en el hecho de compartir lo que tenían. In a way, fellowship in faith seems to naturally lead to sharing what one has. La relación personal con Dios y estar abiertos a que Él obre en nuestras vidas nos conduce a que nuestra relación con los hermanos sea también abierta hacia ellos y hacia sus necesidades. Compartir los bienes con los más necesitados de la comunidad era un acto de fe y era un acto de amor. También era una forma de servir a Dios. Eso daba como resultado que ninguno de ellos, nos dicen 4:34, ninguno de ellos pasaba necesidad. No había necesitado entre ellos. A personal relationship with God and being open to His work in our lives leads us to have an open relationship with our brothers and sisters.
also open to them and their needs. Sharing possessions with the most needy in the community was an act of faith and love. It was also a form of service to God. This resulted in none of them being in need, as we read in chapter 4, verse 34. ¿Sabe una cosa? Para ser una comunidad como para ser capaces de esto, hemos de estar profundamente arraigados en la fe y asumir las enseñanzas del Señor Jesús. But to be capable of this, we must be deeply rooted in faith and embrace the teachings of Jesus. En el Evangelio siempre encontramos a Jesús teniendo compasión. In the Gospel we find Jesus constantly showing compassion. Y la clave para tener compasión es ver. La compasión surge como consecuencia de conocer a las personas, de conocer sus necesidades. La compasión lleva a la misericordia y esta lleva a la acción. The key to having compassion is seeing. Compassion arises as a consequence of knowing people and their needs. Compassion leads to mercy and mercy to action. Jesús vio a 5.000 personas que llevaban todo el día con él. Y dice Mateo 14, 14 al 16. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Y cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy pasada. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y compren de comer. Y Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y Jesús hizo el milagro y dio de comer a estas 5.000 personas. Jesus saw 5,000 people who had been with him all day. In Matthew 14:14 to 16 it says, when Jesus landed and saw a large crowd, he had compassion on them and healed their sick. As evening approached, the disciples came to him and said, this is a remote place, and it's already getting late. Send the crowds away so that they can go to the village and buy themselves some food. Jesus replied, they don't need to go away. You give them something to eat. And Jesus performed a miracle and gave them food. En otra ocasión, Jesús vio a un leproso y lo sanó. Y dice en Marcos 1, 40 y 41, vino a él un leproso rogándole, e hincada a rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió su mano, lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. He saw a leper and healed him. In Mark 1:40-41 it says, a man with leprosy came to him and begged him on his knees, if you're willing, you can make me clean. Jesus was indignant. He reached out his hand and touched the man. I am willing, he said, be clean. En otra ocasión vio a una viuda desvalida y tuvo compasión y resucitó a su hijo, la viuda de Naín. He saw a destitute widow, had compassion and raised her son from the dead, as we read in Luke 7:11 to 15 and 13, who was the widow of Nain. En Mateo 9:36 dice, cuando vio a las multitudes les tuvo compasión porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Se puso a orar y pidió a sus discípulos que orasen para que Dios enviara obreros. In Matthew 9:36 it says, when he saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. In verse 39, he said he began to pray, and he asked his disciples to pray that the Lord would send out workers. De Jesús aprendemos que la única forma de poder ver la necesidad de los demás es acercándonos, es conociéndonos, es estando juntos, es compartiendo, es tener comunión unos con otros. The only way to truly see the need is by drawing near, getting to know one another, being together and sharing, having fellowship. Hoy en día tener comunión o tener en común todas las cosas implica que si alguien en nuestra comunidad de fe tiene una necesidad, todos vamos a trabajar para suplirla. Today, having all things in common means that if someone in our faith community has a need, we all contribute. Lo que yo tengo está a disposición del que lo necesita. Y si alguien tiene una alegría, todos celebramos juntos esa alegría. Y si alguien tiene una tristeza, una enfermedad o parte a un ser querido, acompañamos todos juntos a esos que lloran.
My things are available to whoever needs them. If someone is happy, we all celebrate together. If someone is sad or sick or has died, we accompany them and weep together. Pero para poder estar presente en esos momentos, tenemos que poder ver la necesidad. Y la única forma de poder ver es conocer y conocer la necesidad de otro es estando juntos. But to be present in these moments, we must be able to see the need. And the only way to see and understand the needs of others is by being together. ¿Y con qué espíritu y ánimo hacían ellos esto? And with what spirit and attitude did they do this? En el capítulo 2, versículo 46 de Hechos dice, con alegría se alegraban sinceramente de verse, de encontrarse y de compartir. Deseaban que llegase el momento de reunirse y de encontrarse por las calles en la vida cotidiana. In chapter 2, verse 46, it says that with joy they sincerely rejoiced to see each other, to meet and to share. They longed for the moment to arrive that they could gather together or meet on the streets in their daily lives. Dice el texto que lo hacían con sencillez de corazón, de forma humilde. They did it with simplicity of heart, humbly. Y además lo hacían alabando a Dios. They also did it praising God. Este era el estilo de vida que llevaba la iglesia. De esta manera vivían. This is the way they lived. ¿Y Dios qué hacía? Pues Dios hacía su parte. Sobrevino temor a toda persona, porque allí estaba la presencia de Dios y la gente lo veía. And God did his part. Fear came upon every person. Dios obraba con poder a través de los apóstoles y hacía grandes maravillas. God worked powerfully through the apostles who performed miracles. Y dice en 2:47 que la iglesia tenía el favor con todo el pueblo, es decir, eran bien vistos por todo el pueblo, gozaban de la simpatía del pueblo. The church enjoyed the favor of all people. It tells us in Acts 2:47. That is, that they were well regarded by everyone. Y They dice, enjoyed the people's acceptance. y en Hechos 5:13 dice, el pueblo los alababa y los elogiaba grandemente y toda la gente los tenía en alta estima. It tells us in Acts 5:13. The people praised and commended them greatly. All the people held them in high esteem. La iglesia era de bendición a todos los que le rodeaban. El pueblo se beneficiaba de la fe de los cristianos porque se realizaban milagros que ayudaban a gente y esto impactaba grandemente a las personas. The church was a blessing to all of those around it. The people benefited from the faith of the Christians because miracles were performed that helped people. They healed them, and this greatly impacted the people. Lo más importante, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. And the most important was that the Lord added to the church daily those who were being saved. Y ellos no se conformaban con decir, no, ya somos muchísimos, no podemos con más. No, ellos pedían a Dios más y más y el Señor añadía. They were not content with saying that they were already many. They asked God for more, and the Lord added. Dice en Hechos 5:14, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, y se convertían al In Señor. Acts 5:14 it says, nevertheless, more and more men and women believed in the Lord and were added to their number. La comunión se logra con la presencia física, con la participación, con la constancia, pues como insiste el propio texto de Hechos, los discípulos perseveraban, se mantenían constantes, es decir, no se ausentaban con demasiada frecuencia. Achieved through physical presence, participation and consistency. For as the text of Acts itself insists, the disciples persevered. They remained steadfast. That is, they were not absent too often. El estilo de vida de los cristianos reflejaba el amor que se tenían entre ellos, eran obedientes al mandato del Señor. The Christians' lifestyle reflected the love they had for one another. They were obedient to the Lord's command.
Y ese mandato está en Juan 13, 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. And we find this in John 13, verses 34 to 35, which says, "A new command I give you, love one another. As I have loved you, so you must love one another. By this everyone will know that you are my disciples if you love one another." Y yo me pregunto, en el siglo XXI hemos perdido como iglesia esa necesidad de estar juntos, la necesidad de clamar juntos a Dios ante las dificultades. Nos hemos contagiado del individualismo de nuestro mundo, de nuestro contexto social. And I ask myself, in the 21st century, have we as a church lost that need to be together, the need to cry out together to our God in the face of difficulties? Are we being infected by the individualism of our social context? Es nuestro Dios, en su gracia, es el que permite la existencia en el mundo de semejante comunidad que experimenta la vida en común, reunida alrededor de la palabra y de la oración. Our God in His grace is the one who allows the existence in the world of such a community that experiences life in common, gathered around the word and prayer. Yo a lo largo de toda mi vida he experimentado la bendición de la comunión fraternal y de forma especial en los encuentros en grupos pequeños por casa o en grupos pequeños que se reúnen en la iglesia, donde podemos compartir la palabra, reflexionar juntos, aportar todo sobre cómo podemos ponerla en práctica y donde compartimos la vida, la oración, las necesidades que tenemos. Over the years, I've experienced the blessing of fraternal communion, especially in home group meetings or small groups that meet in church, where we can share the word, reflect together on how we can put it into practice, and share life, prayer, and needs. Pero hay un sinfín de ocasiones en las que yo puedo experimentar la comunión con el pueblo de Dios, aun cuando me encuentro en la calle con alguien y me da alegría. Y yo anhelo más y más de eso. But there are countless other occasions where I can experience communion with the people of God, and I long for more. Y oro para que como pueblo de Dios en este lugar deseemos vivir la fe en comunidad de forma sincera, humilde y franca. I pray that as the people of God, we may desire to live our faith in community, sincerely, humbly and openly. Aprovechemos cada oportunidad que se nos presenta para la comunión y para gozarnos juntos en nuestro Dios, en la iglesia, en las calles o en el mercado, o en las ocasiones donde celebramos comida, en los encuentros caseros, en los encuentros de oración, en excursiones, en el café después del culto, en visitas, en servicios de iglesia. Aprovechemos la oportunidad de tener comunión siempre. Let us seize every opportunity for fellowship and to rejoice together in our God, in church, on the streets, in the market, during meals, gatherings at home, prayer meetings, outings, coffee dates, visits, church service. De hecho, les quiero invitar a unirse a uno de los grupos de encuentro y comunión que tenemos en esta iglesia, o a abrir sus casas para comenzar un encuentro quincenal con otros hermanos y hermanas, donde podamos invitar a otras personas a las que le estemos compartiendo el Evangelio. Nosotros viviendo esta realidad y el Señor haciendo su parte, añadiendo cada día. I invite you to join one of the encounter and communion groups which we have at this church, or to open your homes to start a fortnightly meeting with other brothers and sisters, where you can invite people who are you're sharing the gospel with, living in this reality and God doing His part, adding. Y cada día el Señor añadía a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. And the Lord added to their number daily those who were being saved. Que el Señor ponga ese deseo en nosotros. May the Lord give us that desire. Que lleguemos a ser más de 3,000. That we may become more than 3,000. A nosotros nos toca la parte y Dios va a añadir. We have our part and God will carry out His part. Que Dios les bendiga. God bless you.
Les invito a ponerse en pie, vamos a terminar cantando una canción. Please stand up and let's finish the service singing one last song. Admirable es nuestro Dios, Él reina con todo poder, con sabiduría y amor. Our God is an awesome God, He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Admirable es nuestro Dios, Él reina con todo poder, con sabiduría y amor. Our God is an awesome God, He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Admirable es nuestro Dios, Él reina con todo poder, con sabiduría y amor. Our God is an awesome God, He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Admirable es nuestro Dios, Él reina con todo poder, con sabiduría y amor. Our God is an awesome God, He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Admirable es nuestro Dios, Él reina con todo poder, con sabiduría y amor. Admirable es nuestro Dios, admirable es nuestro Admirable eres, Señor Todopoderoso y tres veces Santo. Gracias, Padre, por este tiempo en que tu pueblo se ha reunido para alabarte, para levantar tu nombre en alto, Señor, para darte las gracias y para escuchar tu palabra. Permite, Señor, que esta palabra que hemos recibido se convierta en acción, que no se quede solo en palabras, Señor, y que tú bendigas nuestro proceder. En tus manos dejamos nuestros días a lo largo de la semana. Te pedimos de forma muy especial por nuestros amados hermanos que están pasando por dificultades, por aquellos que están enfermos, Señor. En tus manos los ponemos, tu paz, tu presencia, por aquellos que están en viaje, Señor, de viaje, por aquellos que van a viajar. Tu amor, tu paz les acompañe. En nombre de Jesús, amén. Thank you, Lord, for this day, because we were able to come to your house to worship you, Father. May we continue worshiping you throughout the week in everything we do. Look for those who are ill, Lord, and bless them. In your holy name, amen. Antes de salir, vamos a recordar que tenemos una pequeña reunión de miembros de la iglesia en la zona del invernadero en 15 minutos. Y vamos a cantar cumpleaños feliz a alguien muy especial para nosotros. Y quizá hay alguien más que pueda sumarse, ya ha cumplido años en esta semana, pues Fernando. Fernando acompaña a Kevin al lado, si hay alguien más que se sume. Just before you go, remember that members are having a meeting in 15 minutes, and we're going to sing happy birthday to those
for these two special people. Tenemos a Anita también por ahí, vamos a pedir que se sume Anita a ese grupo. We have Anita, please join the group. Cuidado el cable. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Muchísimas felicidades. Pues hay café, té y los demás a la reunión. We have coffee and tea, and the others meet.